Buenas tardes, yo soy Ángel. Hoy quiero hablarles acerca de este libro, que lo compré el 28 de julio del 2016, hace 2 años, en la Feria Internacional del Libro de Lima. Chile en el Perú, la ocupación a través de sus documentos, 1881-1884, a cargo de la historiadora peruana Carmen McEvoy y publicado por el Fondo Editorial del Congreso del Perú. El libro tiene 856 páginas. Comienza diciéndonos que, bueno, el Estado chileno debe ampliar sus saberes administrativos, ya no se le enfrenta ni la sociedad civil ni el Estado peruano, tienen una maquinaria ideológica cuyo eje principal es la prensa, y el libro en sí, la presentación de los documentos que ella encuentra en archivos como el Archivo del Ejército de Chile, el Fondo del Ministerio del Interior, 10 periódicos editados en Chile y en el Perú ocupado y aparte del New York Herald. En esa interpretación que hace ella y presentación que va de la página 14 a la 55, ella nos cuenta que en 1883 un periodista de The New York Herald entrevista a Patricio Lynch y él explica un proceso más complejo de lo que él quería aceptar. Un sistema funcional a las necesidades del Estado chileno y bueno, nos dice que Lynch admiró el comercio y la industria peruanos y el problema o la tensión era con los extranjeros que dominaban la economía peruana y con los políticos derrotados que no querían ceder Tarapacá, ¿no? Y eso hacía que la ocupación no terminase. Para Lynch, extraer los recursos del vencido no contravenía el derecho internacional, o sea, era algo que Estados Unidos hizo con México y Prusia hizo con Francia. Su misión era disciplinar a los peruanos, lo que explica la destrucción y sistematizada de haciendas, sobre todo en el norte del Perú, ¿no? El saqueo para intimidar a la población peruana, ¿no? Y bueno, eso fue minimizado por Lynch, pero se sabe que fue premeditado desde arriba, o sea, no fue algo hecho solamente por soldados de manera aislada. Este trabajo está dividido en 4 partes. La número 1 se llama Balance historiográfico de la ocupación. Un poco lo que se conoce, la narrativa peruana, a decir de la autora, ha perdido el análisis integral de la ocupación. Se menciona poco sobre la maquinaria político chilena. Eso comienza a cambiar en 1979, en el cual se dan encuentros académicos, se habla de la ocupación desde diversos enfoques, ¿no? Como la vida religiosa en Lima, matrimonios chileno-peruanos, uniones libres, las misas, la pobreza absoluta, la ausencia de grandes eventos como el teatro, los ajusticiamientos de soldados chilenos, ¿no? La llamada resistencia espontánea, los problemas que tuvieron las mujeres para llevar su vida en la ciudad ocupada, las actividades delictivas de los oficiales chilenos, los encubrimientos, el robo y saqueo de bienes culturales, los discursos civilizatorios. Bueno, en la segunda parte, que se llama la maquinaria político-militar, se centra en la figura de Patricio Lynch, quien fue el escogido por el presidente de Chile, Domingo Santa María, para representar al Estado subsidiario. La guerra rescató a un hombre de la oscuridad a la gloria. Él tenía grandes deseos de seguir a Chile, asumiendo labores humildes por iniciativa propia, ¿no? Por ejemplo, el remolque de lanchas, proponiendo su expedición, ¿no? En la cual 2000 hombres zarpan desde Arica con el objetivo de destruir las haciendas azucareras del norte peruano. Asume el deber de corporizar en territorio extranjero, territorio ocupado, esa cosa impalpable pero viva que Daniel Riquelme denomina la imagen de Chile en el Perú. La magnitud de lo que estaba en juego demandaba un proceder civilizado, y ese era el problema, ¿no? O sea, esos abusos que se cometían contra la población civil y el hecho de que Chile estuviera en los ojos del mundo. Entonces Chile toma las fuerzas de ocupación con 13.000 hombres, ¿no? 7.500 de ellos se quedan en Lima y en el Callao, y también se procede a la organización de la aduana del Perú, a la fijación de un arancel y todo. La tercera parte es la más larga, se llama La lógica de la ocupación, desde Antofagasta hasta Lima, camino a Trujillo. No es tanto la personalidad de Patricio Lynch lo importante, ni su estilo político, sino ver que la formación de la maquinaria político-militar chilena se inicia en una oficina salitrera de Antofagasta, que en esa época pertenecía todavía a Bolivia. No fue en tierra boliviana que Chile empieza a modelar su sistema político que perfeccionó en Lima para luego trasladarlo a la costa norte, ¿no? O sea, entonces vemos que en menos de 2 años una inmensa franja de territorio que va desde Antofagasta hasta Lima estaba en manos de un nuevo dueño, ¿no? También podemos ver la importancia de la oficina del correo, del barco a vapor, del telégrafo que se corta y se conecta a Valparaíso, que era el puerto más importante de Chile, mostrando los avances militares que también significaban la articulación de las zonas conquistadas con el territorio chileno, ¿no? Se quiere formar una burocracia en los territorios adquiridos por la fuerza de las armas,
se organizan los vecinos, se organizan los archivos de los cuales van a salir los padrones de contribuyentes, se nombran médicos, y eso se va repitiendo en cada zona anexada. Así Chile va aprendiendo también en el camino, ¿no? Sin embargo, eso no significa uniformidad. Cada jefe político impuso su propio estilo. Villegas, por ejemplo, era parco, incapaz de expresarse abiertamente, mientras que Reyes abomina de la población indígena ignorante, ¿no? Y bueno, hay también una ideología del progreso, o sea, en cada territorio ganado hacerles ver que les iba mejor con Chile, ¿no? Y nuevamente se ve a manera de algo transversal que se tiene ese dilema, ¿no? De el abuso y el robo frente a respetar los dictámenes del derecho internacional, pero por otro lado hubo muchas quejas de civiles ante las legaciones extranjeras en el Perú por el comportamiento de Chile. Por un lado se tenía que convencer a la población ocupada de la ventaja de la sustitución de una administración por otra. Sin embargo, esa era una tarea también complicada porque no era fácil administrar lo ajeno, más aún sin fondos propios por parte del gobierno chileno, que no era particularmente rico en esa época. Bueno, se administra descentralizadamente en 7 regiones, ¿no? Huacho, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Paita, Ica, y también se suma el Callao y Lima a manera de gobierno central, ¿no? Se protege a un importante contingente militar con artillería, con fuerza naval, que van a ser los pilares del aparato de control impuesto por la fuerza de las armas, ¿no? Por las nuevas autoridades. Se hace una convocatoria para vender el guano de las islas peruanas, se fija un pago mensual por parte de las haciendas por medio de la amenaza, ¿no? Tienen que enviar, hay casos particulares que tienen que enviar, por ejemplo, reses, ¿no? Azúcar, café. Hay corrupción para satisfacer intereses particulares, por ejemplo, el caso del ferrocarril de Chimbote, como chilenos terminan robándose entre ellos, ¿no? Se asalta el ferrocarril, se roban todas las piezas de metal que pueden, y también quejas de ciudadanos franceses, británicos, portugueses, italianos, españoles, a quienes se les despoja, ¿no? No solamente a los peruanos, ¿no? Sino también a ellos a quienes se les había prometido respetar su propiedad, ¿no? Hay un pacto político del Estado chileno con las poblaciones ocupadas por medio de sus representantes políticos, que es un compromiso de protección, que en realidad más que protección es coerción, ¿no? A cambio de recursos económicos. Un inicio llama a los peruanos, mejor dicho, a romper lanzas contra Chile, ¿no? Despotrica de los chilenos. Sin embargo, después quiere refrescar su acaloradamente y defiende en las páginas de La Voz la causa de la paz. ¿Y qué es la paz para ellos? Él dice que el horrible abismo al que se dirigían los alucinados peruanos, quienes al final eran los únicos culpables de sus terribles problemas, ¿no? Además, él dice, bueno, el Perú tenía tanto territorio, hartas riquezas, no debería comportarse como un enfermo reacio a ser curado, ¿no? Que pague a su acreedor Tarapacá, Arica y Tacna, y la idea era convencer a los peruanos de que la guerra era regeneradora, ¿no? Que a partir de ella y del pago de la deuda llegaría la felicidad al Perú. O sea, el Perú tenía que hundirse y solamente de esa manera podía resurgir. Y la última parte se llama Aporte de las fuentes a los estudios sobre la ocupación, ¿no? La autora se pregunta, ¿qué nos enseñan las fuentes primarias, ¿no? Que sabemos muy poco sobre los eventos políticos claves, sabemos que la burocracia, eso sí, la burocracia chilena copó los correos, ¿no? Que hay una violencia soterrada, ¿no? Ese temor que tenían los soldados chilenos que iban a un territorio hostil, que hizo que a manera de mecanismo de defensa consumieran alcohol y comenzaran a hacer arrestos indiscriminados. Hay casos particulares como el hecho de que se golpea inhumanamente y se asalta prácticamente a un vecino de Lima, se le roba su reloj, a un niño se le mata de un balazo, ¿no? Entonces hay ese problema de mantener la disciplina militar, ¿no? Esa situación se hace más tensa cuando los chilenos son heridos o asesinados anónimamente, ¿no? La resistencia por parte de la población civil peruana, ¿no? Lo cual conlleva a unas solemnes ejecuciones públicas, ¿no? A través de estas fuentes primarias se logra saber en casos puntuales cuánto cuestan los soldados chilenos en el Perú, ¿no? Como en el caso de la provincia norteña de Chiclayo, que 850 chilenos costaban 1.800.000 pesos de la época, ¿no? Hay cupos que se tienen que pagar, intransigencia chilena frente al apremio económico de los ocupados, hay memorandos, cartas privadas, más de 40 cartas entre el presidente de Chile, Domingo Santa María, y los señores de la guerra, sus representantes militares acá en el Perú, ¿no? Hay dificultades en una guerra que Chile aún no sabía completamente ganada, ¿no? Santa María es el sucesor del presidente Aníbal Pinto, y él dirige la guerra con mano de hierro, ¿no? Se tiene que obtener el salitre de Bolivia y del Perú. Él tiene frases muy duras, ¿no? Él habla del guano hediondo, ¿no? Él desprecia la riqueza del Perú, pero a decir de la autora, claro que no reniega de ella, ¿no? Al contrario, quiere controlarlo todo y tiene una ausencia de empatía. En una carta a José María Quimper,
él le dice que le gustaría levantar de un soplo al Perú de su postración moral y material, ¿no? Que los hombres políticos públicos peruanos no conocían los elementos que conformaban a su propio país, ¿no? Y nuevamente, de manera un tanto sarcástica, la autora nos dice que por suerte Santa María no fue testigo de esa guerra civil que hubo en Chile y cuyo corolario fue el suicidio de su heredero, José Manuel Balmaceda, ¿no? O sea, esa perorata, esa propaganda de un país serio termina estrellándose contra lo que pasó en realidad, ¿no? Una guerra civil en un país que se dignaba de no ser como Perú o como Bolivia, ¿no? También las fuentes primarias nos hablan de una resistencia jurídica, ¿no? Cartas de hombres de leyes peruanos que se niegan a ser cómplices de un sistema hecho a la medida de Chile, ¿no? De los intereses chilenos, ¿no? Hay una carta de la Corte Suprema en la que se dice que a pesar de los reveses del Perú, las instituciones de la República no están perdidas, ¿no? Que no se pueden destruir los principios de la civilización, el derecho tan consagrado por un dogma internacional, ¿no? También que las legaciones extranjeras, como dije anteriormente, son una especie de plataforma de defensa no solamente para los extranjeros que vivían acá en el Perú, sino también para los peruanos, ¿no? Hay casos bastante terribles, ¿no? De cómo un comerciante italiano, disculpen, Francesco Capurro, se queja de cómo los chilenos entran a su bodega y la asaltan y la roban. Ciudadanos británicos quejándose de cómo su hacienda en Tambo de Mora, en el sur, en Ica, termina siendo destruida. Y también una cosa bastante interesante de las fuentes primarias, ¿no? Principalmente los periódicos de Chile, es que la opinión pública chilena, que ya estaba notoriamente formada, va siguiendo paso a paso las noticias de la ocupación acá en el Perú. ¿No? No solamente noticias, sino también semblanzas o imágenes negativas del Bolivia y del Perú y ensalzamiento del tipo chileno, ¿no? Se habla de que el chileno y las instituciones chilenas son trabajadores, sobrios, modestos, amigos del hogar, extraños al bullicio del mundo, excepcionales, o sea, son un tipo aparte, ¿no? Que lograba todo lo que se proponía, a pesar de no ser brillante y espontáneo, ¿no? Un pueblo de extrema racionalidad, extraño al bullicio del mundo, creo que lo dije, ¿no? Innatamente realistas, ¿no? Que eran callados entre habladores, infatigables en el trabajo, que llevaban progreso a donde sea que fueren, ¿no? Y de manera contrastante se menciona al peruano como un señor Aragán, ¿no? O sea, esa invasión tenía que ser civilizadora. Y aparte de las noticias y de esas semblanzas que digo, también hay críticas, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ver que hay una opinión pública chilena notoriamente más madura, creo yo, que la peruana? No he revisado periódicos peruanos, pero supongo yo, no, critican al gobierno sobre todo por haber permitido que murieran muchos chilenos cuando eso se pudo haber evitado, como por ejemplo el caso de 100 hombres chilenos en la ocupación Acanta, que es una provincia de la Sierra Central de Lima. Murieron 100 hombres de hambre y frío, y también por otro lado las fuentes nos hacen ver los altos sueldos de los funcionarios chilenos, que de manera paradójica ellos confluyeron en sus intereses con los peruanos, porque ambos grupos querían que la guerra sea eterna. Unos para tener la oportunidad de luchar y de vencer a los chilenos, de sacarlos del territorio peruano, y otros para seguir agenciándose de unos tremendos sueldos, ¿no? Y a decir de The New York Herald, todos en Chile temían el regreso de esos funcionarios chilenos porque en Lima habían aprendido a robar y a perder todo sentido de honorabilidad. O sea, eso podrían seguir